con sobrepeso. Y es que ahora tienen a su disposición un gimnasio para ejercitarse todos los días y que también les permitirá reducir el estrés hasta en un 80%. Su labor exige estado físico y en algunas situaciones también fuerza. Aún así, según sus instructores, actualmente casi el 60% de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito no está en forma. Ahora, más de 400 agentes ya no tendrán excusa para decirle no a un estilo de vida saludable. Acá hay un gimnasio acá a 2 cuadras que tiene un costo mensual, el cual nosotros absorbemos en forma particular para ir y tratar de hacer un poquito de esfuerzo físico, ¿verdad? Hay personales dentro de la institución, o sea, hablo dentro de lo que es la Policía Municipal de Tránsito, que netamente trabajan en la parte de educación física. Hay licenciados en ciencias del deporte que serían los que estarían encargados del cuidado, mantenimiento y lo que tiene que ver con la forma de trabajo del o los personales que estarían ingresando al gimnasio propiamente dicho. Para que todos puedan acceder a este gimnasio, los agentes tendrán horarios establecidos de acuerdo a su unidad y horario de descanso. Sí tenemos un poco más de 100 inspectores apostados en este lugar, en la unidad operacional número 5 y la motorizada, pero tenemos unidades como las que ustedes conocen, la de 14 de Mayo y Playa, las que están en General Santa Eusebia Ayala, la terminal. Entonces con ellos deberíamos de ir realizando un calendario para que todos tengan acceso al gimnasio, a los aparatos y a tener la oportunidad de realizar actividad física, que a veces, más que una cuestión de voluntad, también es una cuestión de costo. Todos los equipamientos de este gimnasio fueron donados por el concejal de Asunción, Hugo Ramírez, quien indicó que la inversión fue aproximadamente de 35 millones de guaraníes.